Hola, mi nombre es Elena. Hola, mi nombre es Jorge. Y bienvenidos a otro episodio De todo un poco. Nena, ¿tú cómo ves cuál es tu concepción de Dios? ¿Concepción? O sea, ¿cuál es tu manera de creer en Dios o crees en Dios? Fíjate que yo sí creo en un Dios como te lo pintan en el catolicismo, el cristianismo y Sí. todo ese tipo de cosas. Sí creo que existe como algo que lo rige todo. No creo que él haya puesto como las religiones o como instituciones. Ujú. Pero, por ejemplo, yo sí me he agarrado mucho como de el orar y todo ese tipo de cosas. A mí me ha funcionado, Ujú. pero bueno, yo lo que he escuchado de así, es que ahorita me imagino que hay tanta información Ujú. también por las redes sociales que pues han salido como demasiados conceptos de qué es Dios y Ujú. cómo existe, ¿no? O sea, cómo trabaja en tu vida o algo así. Pero yo me quedo como con la antigua, así Ujú. me siento bien, pues. Claro, a veces sí tengo como mis dudillas y todo eso, porque escucho como que demasiadas versiones y digo, ¿será que es así? ¿Será que...? O sea, en pocas palabras, sí creo en el cielo, en el infierno y en el purgatorio. Ok. ¿Tú Ujú. sí crees en Dios? Es que yo pienso pues que mi concepción, a lo mejor si le quitas la palabra a Dios, Ujú. es más fácil como conectar o identificarte o sentir eso, ¿verdad? Porque a lo mejor la palabra Dios está muy asociada a la religión Ujú. y eso es algo que hace que conflictúe mucha gente o por la cual mucha gente se siente atea. Porque, Lo ligan luego a una institución. ajá, Ah. y ese es el bloqueo que hay, porque no creo que exista una persona que sea totalmente atea como tal, como lo que se concibe como ateo, ¿eh? Ajá. Lo que se concibe como ateo es alguien que no cree en las religiones, se podrá definir así. Pero en general, yo creo como, si quitamos la palabra Dios, como que hay una fuente, ¿verdad? Que le da la energía a todo lo existente, ¿verdad? Y que hay ciertas maneras de conectar con esa energía y que tú puedes acudir, ¿verdad? De ciertas prácticas y que te facilitan a ti a eso. Algunos pueden hacer la oración, meditación, ¿verdad? Y que cualquiera son válidas, ¿verdad? Sí. Porque todas, no a todas les funciona o no a todos nos sirve de la misma manera, pero no porque sean nulas o no sirvan, sino porque tenemos estos programas en la mente. De algunos tienen resentimiento con la institución y eso lo generan como un resentimiento hacia Dios. Y menciono esto porque a mí, en exclusiva, en estar en estos movimientos de doble A o cuarto y quinto, conoces personas de todo tipo y te das cuenta porque la gente a veces está tan enojada con Dios, ¿verdad? Porque algunos rechazan esta idea totalmente y porque algunos pues se aferran a alguna idea, ¿verdad? Pero en general yo creo que después de ver, yo creo que en general no creo que exista alguien ateo como tal, ¿verdad? Que realmente no cree en nada. Incluso quienes son científicos y están inclinados hacia ese lado, reconocen que existe algo que lo mueve todo, ¿verdad? Una energía o una mecánica
que hace que el universo sea tan perfecto en su sincronicidad, en todo lo que ocurre, en el movimiento del sol, la luna. Cada cosa está posicionada perfectamente, porque si la mueves, ejerce un efecto distinto, ¿verdad? Y ellos creen que hay una energía, ¿verdad?, que lo mueve todo, pero no saben cómo llamarlo, ¿verdad? Solo saben que existe, porque es esa chispa, pues, que le da vida a todo, que aunque ellos no sepan explicarlo hasta la fecha, saben que existe. Y yo creo que en eso no diferencias entre el que cree y no cree, sino a lo mejor lo único que varía es la manera en que lo nombras. Y cuando vas a eso, pues yo sí creo, ¿verdad? Porque yo creo en que existe algo, que no hay palabras, no hay manera de explicarlo, y que algunos le pueden llamar el gran espíritu, la energía suprema, la gran chispa. Sí, es que más bien era lo que yo quería decir, que sí creo como en Dios de una forma así. Pero es que vuelvo a lo mismo, tenemos tan arraigada la religión porque desde niña lo escuchas, desde que el bautismo y todo eso, pues te lo van metiendo. Entonces en mi cabeza hay una combinación entre lo que hablas y en lo que se te enseña desde niño. Por ejemplo, yo no conozco otra forma de acercarme a Dios más que por medio de la oración. Y yo también creo como que no es como un ente, es como una fuente mayor, así como que de ahí nosotros somos como una partícula de esa fuente. O sea, no sé cómo explicarlo, pero... Y para mí el acercarme a Dios es lo que toda mi vida me han enseñado, y no encuentro otra forma de llegar a Él, pues, más que en medio de estar en silencio, que entra también la meditación y todo eso, y el orar. Es eso, que para mí el acercarte a Dios, pues no hay otra forma más que lo que te enseñan desde niño. No conozco otra forma. O sea que yo lo que estoy entendiéndote es que cuando tú te refieres a Dios, tu manera de asemejarlo o explicarlo es a través de conceptos que se utilizan en el cristianismo, en el catolicismo. Pero no es que exactamente creas en la institución, sino en los conceptos que se han utilizado y que pues se nos han arraigado, digo, porque seas creyente o no, sí los tienes muy presentes porque pues naciste de este lado. Sí, pues yo entre más reniegue, porque sí tuve mi época de que yo decía, ay no, yo no creo en Dios y ni en las religiones ni nada. Es bien difícil quitártelo porque te pasa algo y yo ¿y con quién acudo? O sea, ¿de dónde me agarro para otra vez como para tener fuerzas para seguir como adelante, ¿verdad? Okay, pero yo creo que al final es lo mismo, nada más es diferente lenguaje. O sea, es como si utilizaras como idiomas distintos, porque cuando tú ves lo que te hablan los ancestros de nosotros, y a lo mejor, pues si quieres la religión católica o el cristianismo, el judaísmo, cuando dejas de lado esta parte extremista, ¿verdad? Cuando dejas la obsesión o todo y te vas del lado que es, por ejemplo, a lo mejor el mensaje, como dirían, ¿eh? Cuando tú te vas a fondo de lo que se dice de Jesús y escuchas lo que decía Buda, en el fondo es lo mismo que también incluso decía aquí los antepasados, los chamanes, los nahuales de aquí, los sabios de aquí, es lo mismo que ellos te hablan, ¿no? Que al final todo llega a lo mismo. Cada quien tiene su forma de ver a Dios. Y fíjate que
Bueno, no sé, ahí va otra pregunta. ¿Tú crees en el cielo? El cielo como un concepto bíblico, así a lo mejor no, pero O creo que sí existe como, algo más después de la muerte. y que es mejor, ¿no? Y que yo creo que de acuerdo a tu creencia, a lo mejor pasas, algunos le pueden decir purgatorio, algunos, porque en el budismo también hablan de una especie de purgatorio, pero no es la palabra purgatorio. Es como un lugar donde se limpian algunas de tus cosas que llevas arrastrando, pero no es precisamente como una tortura, sino que eres tú mismo con ¿Tú mismo te lo provocas? es como tú mismo traes tantas como creencias o conceptos. Entonces, ¿tú crees que cuando alguien va a morir se crea su propia realidad conforme a sus creencias? Como por ejemplo toda esa gente que ha estado como al borde de la muerte y que dicen yo vi a Dios de esta forma. Y es verdad lo que me dijeron en el catolicismo o en el budismo, vi a Buda. O sea, ¿crees que todo eso se lo crea la mente, pues de acuerdo a tus creencias, ¿no? O lo que te inculcan. Es que yo me acuerdo mucho lo asemejo de como lo decía el libro de Francesco va al cielo. A que una parte del libro él cuenta que cuando llega a ese lugar, que no lo llama cielo ni le pone un nombre, pero que cuando llega ahí, dice que pasan cosas como, por ejemplo, que piensa en algo y se materializa. Por ejemplo, como tú traes todo este programa de la vida o de tercera dimensión o como quieras llamarlo, que tú se manifiestan cosas hasta donde tu imaginación te alcanza a dar, ¿no? Ajá. Porque él imagina un sillón y se materializa un sillón. O sea, cosas que él sabe que existen o que ha visto, ¿no? Y hasta ese grado se aparecen. Pero es como que a él cuenta que es como una antesala antes de llegar al lugar donde debe de estar. Que antes de llegar a ese lugar se va a encontrar con cosas muy familiares. Que aunque sean fuera de lo que tú podrías ver en esta vida, así de sólidas, allá, aunque sean como cosas de gente que tiene poderes o como tú quieras, pero son con cosas muy familiares a lo que tú ya conoces, ¿no? Entonces, a lo mejor yo así lo creo, que a lo mejor tu mente va con estas cargas, tanto culpas o remordimientos, que a lo mejor necesitas llegar a un lugar donde te deshagas de todo eso. Como que te purifiques. Ajá. Pero no es precisamente que sea un purgatorio, o puedes llamarlo purgatorio, pero no un purgatorio como tal, como lo que pinta la iglesia, pues. Que sea precisamente un lugar horrible, a donde te están torturando, porque es como esa es la trampa, donde se te mete tanto miedo que tú llegas a un lugar así. Ah, ok. Ajá. Sí, fíjate que de hecho yo vi una película donde la persona que se muere, bueno, no se muere porque estaba como que en la línea de morirse, y él llega a un lugar donde lo interpreta como el purgatorio, que dice que hay muchas almas donde no se quieren mover de ahí porque les da miedo. Entonces se quedan atrapadas como en ese lugar, y ya después él también atraviesa como que ese lugar y llega ya a un lugar un poco más arriba, donde ya todo es más como en espiritualidad y todo eso. ¿Eso qué es, perdón? Es una película que vi. Es la de Robin Williams, ¿no? Donde su esposa se suicida. No, es otra película, es de hecho un libro, está basado en un libro de un sobreviviente, que esa persona era un doctor
Ah, ok, ya sé, la que dice que el cielo existe, ¿no? Ajá. Del neurólogo. Es un neurólogo y él, pues no creía como que en el cielo y todo eso. O sea, tiene su experiencia, creo que estaba a punto de morir, ¿no? Algo así. No me recuerdo. Pues sí, pero también al final de cuentas sí influye mucho la información que tienes, ¿no? Digo, a lo mejor eres un escéptico de eso, pero tienes la información en tu inconsciente, ¿no? O sea, si tú creces en una familia católica o lo que tú quieras, si no crees en nada, aunque digas que no crees en nada, aún así traes información de algo, ¿verdad? Lo recuerdes o no. Entonces, a lo mejor en los momentos como críticos o que te sientes como vulnerable es cuando se te llegan como esas... Pues es como la mayoría de veces que decimos no creo en Dios y estás en una situación de peligro y dices, ay Diosito, ayúdame, ¿verdad? Es que me quedé pensando también en Kalimba, él se hizo cristiano, pero él dice que su familia nunca le hablaba de Dios ni nada de eso. No sé de dónde fue donde se le insertó como que ese chip, que un día él estuvo a punto de morir en ahogado y que él vio a Dios. Entonces dice, si nunca le platicaron de un Dios, ¿de dónde sacó que existía Dios o que Dios estuvo con él en esos momentos? Pero es que lo misterioso pues para mí es no eso, sino que, por ejemplo, nosotros como cultura occidental, o sea, occidental se considera tanto todo lo de América y europeo, aunque no creas en algo, tienes información, aunque no la tengas retacada, has oído de repente en una película o algo, y o sea, no estoy diciendo que no se te pueda manifestar de esa forma, pero difícilmente a alguien de Occidente se le va a representar un Buda o los conceptos budistas de lo que es su panteón, de la muerte y todo esto, difícilmente tú lo vas a ver de este lado, aunque no lo creas, ¿no? Aunque nadie te lo haya hablado, pero en las películas, en algún lado hay información mínima, o sea, mínimo, si a alguien le preguntas en el infierno el diablo, pues el diablo. Como una programación. Entonces, los budistas pues no te van a hablar del diablo, ¿verdad? Okay. No creen en esta parte, ellos no entienden esto del diablo y Dios, ¿verdad? Esto es una idea más occidental. Aunque tú no creas en eso, traes información. Entonces, de alguna manera u otra, tú te vas a algo más o menos conocido. Digo, algunos de una manera más majestuosa o algunos de una manera menos majestuosa, pero con algo que tú te familiarizas. Sí, cierto. Y entonces, por eso yo lo percibo pues como que sí, a lo mejor te vas a un infierno, pero porque es como una creación tuya o de alguna manera es para mí una trampa de algo que los ata y condena, porque también está la idea budista o estas ideas de otros lados donde se dice que a lo mejor pudiste haber sido un matón, violador, un torturador y en otra vida eres alguien totalmente contrario, como que pagas tu karma. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí. ¿Sí crees que existe? Sí creo. Pero también creo que también puede ser como... Haz de cuenta que el karma es algo similar a lo del infierno de aquí. O sea, lo vas a vivir hasta que tú despiertes y encuentres como tu iluminación y sepas que no tienes que estar atorado ahí. Fíjate que yo no creo en la reencarnación así al 100%. Siento que no, más bien no pienso que tú eres la misma persona que nace otra vez, sino como si fuera un fragmento de ti en otra vida, no un todo total, no sé cómo. Sí, pues es que
por ejemplo, hay una serie que se llama Avatar, ¿no? Es una caricatura a lo mejor. Del niño pelón. Sí, pero ahí manejan un concepto muy, muy así como dices. Por ejemplo, este niño es una reencarnación de sus vidas pasadas, pero es totalmente distinto. O sea, y a su vez, este niño puede tener contacto con sus yos antiguos y son personalidades distintas. O sea, lo que está manejando ahí es una idea que se dice que tú eres como que una fuente tuya se dividió en muchos pedacitos de alma, fragmentos de alma. Entonces cada alma tiene vidas distintas, aunque no sea precisamente la misma. Y después todas regresan a la fuente. Es que eso, o sea, no, yo no lo vi en ningún lado y ahora que me estás diciendo me resuena. Sino, de repente un día me llegó como que sentí que era eso. Pero ahorita que lo estás platicando, más bien yo no lo podía estructurar así, sino yo sentía como que yo era un fragmentito de alguien o de algo. Más grande. No de encarnar al 100% el todo. Pero no lo podía como explicar o estructurar así como me lo acabas de decir. No sabía que existía esa forma. Y eso fue a raíz de lo que te había contado de una medicina ancestral. Como si se me hubiera despertado del cerebro eso. Digo, bueno, no se escucha tan loco. Sí, digo, a lo mejor cuando no estás familiarizado o cuando tienes una creencia muy arraigada, estas ideas son como descabelladas, ¿no? Sí. Pero por eso yo creo que de todos lados puedes sacar algo nutritivo. O sea, si te cierras a aprender del todo, a lo mejor de los conceptos católicos o cristianos, es como cerrarte a aprender un poquito más. No que creas todo, pero de algo puedes sacar. O sea, hay un pedazo de verdad en todo. Sí. Ni todos tienen la razón y a su vez todos la tienen, ¿no? Ni todos la tienen al 100, pero no significa que todos estén equivocados al 100, ¿no? Es como cada quien, porque en todas las religiones ha habido manipulación. Sí. Entonces, pero también vienen de algo que fue verdadero. Entonces, es como si se hubiera dividido, ¿no? En muchos fragmentos y cada quien hubiera agarrado como que un pedacito. Yo así lo veo, como es una verdad grande, es como mi pedacito de verdad y tu pedacito de verdad forman una verdad más grande, ¿no? En vez de decir yo me cierro y no te escucho. Y mi verdad. Ahí es la absoluta, porque también si yo así lo creo, pues estoy equivocado, ¿no? Pero, ¿sabes? Es un misterio. Pues es lo que siento yo que he estado, que me da como más clic, pues, que conecto con esa verdad, se podría decir, o esa versión, o no sé cómo se puede decir. Esa idea ahí. Esa idea. Y pues yo creo que cada quien... ¿Pero tú crees que sí existe el infierno? O sea, ¿tú crees que si alguien fue muy malo se va a ir al infierno y lo va a pagar? No, yo no creo en eso. Yo creo que uno mismo se crea el mismo infierno, así como dices. Es como si no te sintieras digno o tus mismos pensamientos te atormentan, que no te dejan avanzar y te quedas estancado como en un lugar. Yo es lo que pienso. Porque hay algo que existe, pues es conciencia y a lo mejor sabes que algo no está bien porque no te hace sentir bien. Entonces como que eso es tu cárcel, es lo que te atrapa. Entonces, pues yo al 100% no creo en el infierno. Sí creo que hay gente como malo, hay algo malo, pero no creo que Dios te castigue así. Porque siempre me preguntaba, si dicen que Dios es amor, o sea, que Dios te creó y te da este sentimiento como de amar y todo eso, no creo que Él mismo quiera castigarte, ¿no? Es que ahí entra lo mismo que te digo, sí entra también como que la religión en lo que yo creo, porque digo, si Dios te hace a su semejanza, no va a querer que una parte de Él sufra, ¿no?
o ese dolor o eso. Más bien siento que tú mismo te castigas. Bueno, yo lo que pienso, a lo mejor no me entiendes. No, sí te entiendo, pero es que, bueno, yo creo que cuando profundizas y le vas rascando y te vas viendo, vas descubriendo pues cosas como, por ejemplo, cuando el libro de las heridas del alma, que es como desde un punto psicológico, que se habla que explica cómo se va formando el carácter de un niño, cómo se van construyendo, cómo a lo largo de su vida tiene como 5 fracturas donde experimenta el abandono, el rechazo, y no porque la gente sea mala como tal, pero incluso esa que te ama te provoca eso, pero no es porque sea mala. Eso, y yo creo que porque en ese mismo libro te habla de que de alguna manera tú en algún punto escoges venir a vivir ciertas cosas, ¿verdad? Y esa idea está muy loca porque tú dices, ¿cómo yo escogí vivir ciertas cosas malas, ¿verdad? ¿Cómo yo vine o sea, esa es una idea muy loca, pero cuando tú analizas lo que te explican ahí, que no son los únicos que te hablan eso, pero ese libro de alguna manera te lo define, te lo desmenuza de una manera más entendible, te das cuenta de por qué las cosas ocurren como ocurren, ¿eh? ¿Por qué de repente hay tanta maldad? ¿Por qué hay cosas que no te explicas de repente? Ajá. Y cuando tú lo analizas desde esa perspectiva, te das cuenta que pues es por algo. Sí. Te digo, mejor sí se escucha muy loco, pero yo también creo que tú escoges el venir aquí y con tu familia, o sea, como que escoges tu alrededor. Las personas, ¿eh? Ajá. Escoges ¿Con vivir quién ciertas cosas. Ajá, con quién te vas a encontrar en esta vida. Como que para venir a aprender y como evolucionar. Sí, o sea, muchas cosas no las tengo muy claras, o sea, como por qué querría vivir algo así o como por qué querría, ¿verdad? Muchas dudas. Pero sí, o sea, hay muchas dudas, pero sí me queda claro que de alguna manera sí escoges este guión, ¿no? Este guión de esta obra de teatro, de esta vida, donde vas a vivir ciertas cosas, a lo mejor no tal cual, pero sí ciertos sucesos sí tienen que ocurrir. Fíjate, yo a veces siento como que, bueno, a lo mejor es otro tema, pero como que si tu alrededor no existiera, como que no es real. Como que si tú mismo, cuando naces, es como si te fueras programando y fueras creando todo. Como si estuviera en un sueño. Pues es justamente lo que habla este libro, ¿eh? Digo, si tienes la oportunidad o tienes la oportunidad de un día de echarle una ojeada, digo, igual aunque sea por entretenimiento, pero... ¿Cómo se llama? Pero se llama Las 5 heridas del alma. Y es un libro donde, no recuerdo el autor ahorita, pero es un psicólogo y te habla pues de que tú llegas a esta vida con ciertos dotes y más, pero te vas quitando ciertas cosas y para encajar en este mundo. O sea, te vas forzando porque te van diciendo, haz esto, tienes que hacer esto. No. Y en vez de, más que darte, te quitan. Oh. Eso es lo que explican, ¿no? Que te quitan como, o sea, si tú tenías habilidades y todo te parecía sencillo, se te vuelve complicado ahora. O sea, te programas con ciertas cosas y te apegas a ciertas leyes que en vez de, si tú crees algo que no necesitaba tanta explicación, ahora se vuelve más complicado. Es como romper leyes de física, ¿no?
que si no las conocieras a lo mejor tendrían un efecto distinto o las percibirías de una manera distinta, pero conforme vas llenándote de información todo se va volviendo más complicado. Como si te fueras bloqueando, ¿no? Ajá. Bloqueando muchas partes de tu vida. Sí, digo porque, por ejemplo, especialmente los antepasados de aquí, de México, para ellos muchas habilidades eran algo natural. Ajá. Cosas que podías hacer que hoy se pueden ver como extraordinarias, que se fueron bloqueando no solamente para una persona, sino por generaciones. ¿No? Que son brujería, es malo, no lo hagas, y se fue bloqueando poco a poco. por generaciones. Cosas que eran tan normales antes, hoy las ves como una leyenda, o como un mito, o como algo fantasioso, cuando antes era algo normal, ¿no? Ciertas sí, habilidades. Satanizando, ¿no? Y esto ya no es solamente una creencia propia, sino es algo que vienes arrastrando por generaciones. Bueno, pues yo creo que sería todo. Te digo, en conclusión, pues yo sí creo en Dios. A lo mejor en un Dios que podría decir como de religión. Pero pues yo creo que cada quien, ¿no? Y es respetable. También, mi manera de creer es así, ¿no? Como en algo más grande, aquello. Un ser más grande, o sea, creo en esto más del amor y esas cosas, ¿verdad? Pero no como ese amor filial que se habla, sino de un amor que a lo mejor no he alcanzado, pero ese concepto que le llaman amor ágape, ¿verdad? Que es como lo más cercano a eso es la fuente. Bueno, sería todo y pues gracias por escucharnos. Y nos vemos en otro episodio más, pues un poco. Muchas gracias.